Bueno, hasta la semana antepasada comenzamos a hablar sobre las integrales dobles, ¿cierto? Que son integrales que están asociadas al espacio R3, ¿cierto? Para superficie en el espacio R3. Y bueno, la característica es que se integra de adentro hacia afuera y que lo otro importante es que los límites de integración, ¿cierto? Se determinan en base a la gráfica de la base, digamos, de lo que yo estoy calculando. Recuerden que la integral doble nos da como resultado un volumen, y si no consideramos ninguna función de por medio y solamente las funciones acotadas, nos daría como resultado una área. Sin embargo, no todas las integrales dobles son fáciles de calcular en R3, o sea, en las coordenadas x, y, z. ¿Ya? Y existe otro tipo de integrales, específicamente un cambio de sistema, ¿ya? Un cambio de coordenadas, en el cual yo puedo calcular integrales de manera más fácil, en general, ¿ya? Que se llaman integrales en forma polar y coordenadas cilíndricas, que es justamente lo que vamos a ver hoy día. Entonces, para yo poder hablar de coordenadas polares, ¿cierto? Tenemos que recordar un poquito qué eran las coordenadas polares. Si ustedes se acuerdan, en el sistema de coordenadas x, y, lo que uno hace es ubicar un punto en el eje x y luego un punto en el eje y obtiene ese punto, ¿cierto? Sin embargo, las coordenadas polares están asociadas a coordenadas dentro de una circunferencia, ¿ya? Recuerden que la ecuación de la circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, ¿cierto? Donde r vendría siendo el radio. Entonces, los puntos que están asociados a una coordenada polar están asociados a un cierto radio, ¿ya? Que sería la distancia entre el punto O, que es el origen, y el punto en cuestión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos P, y la primera coordenada es R. ¿Por qué? Porque R estaría asociado entonces al radio. Y aquí cuidado, R no es X, porque este es otro tipo de sistema, ¿ya? Pero sí importante destacar que en coordenadas polares la primera coordenada vendría siendo el radio. La segunda coordenada ya no es el Y, sino que ahora está asociado a un ángulo, ¿cierto? Este ángulo que está acá se mide siempre desde el eje X positivo hacia donde está en este caso el radio que yo estoy determinando. Entonces, por ejemplo, si yo les digo radio 2, pi sexto, usted dibuja de acá el pi sexto, ¿cierto? Y luego dibuja un radio que mida las dos unidades que les dije al principio. Como por ejemplo acá. Aquí me piden graficar el punto 2, pi sexto. ¿Okay? Por lo tanto, uno grafica el pi sexto y luego grafica el 2. O sea que este radio que está acá tiene dos unidades. 2 metros, 2 centímetros, 2 milímetros, 2 decámetros, lo que sea, pero 2. ¿Ya? Y esto que está acá vendría siendo el ángulo asociado, siempre desde el cero. ¿Cómo yo determino el cero? Porque el cero siempre es el eje X positivo. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera graficar el punto 2, menos 11 pi sexto? El 2 sigue siendo el radio, pero el menos 11 pi sexto, recuerden que es un ángulo que se mide del eje X, pero el hecho de ser negativo significa que se mide del eje X hacia abajo. Entonces, si yo mido todo esto hasta llegar acá, coincide justamente con el mismo pi sexto que teníamos acá. ¿Ya? Eso significa que el 2, menos pi sexto es equivalente al 2, pi sexto. ¿Ya? Por lo tanto, como les dije, la forma de determinar un punto en coordenadas polares es la distancia desde el O hasta el punto P, que vendría siendo el radio, y el U, que en este caso es el teta, que estaría asociado al ángulo desde el eje X hasta dicho radio. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Se acuerdan de cómo se determinaba un punto en coordenadas polares? Sí, profesor. No, profesor. Quizás, profesor. Sí, creo que un poco, profe. Ya. ¿Entendiste poco? No, sí. O sea, cuesta un poco el. ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Pucha. Sí, lo que pasa es que como está fuera del sistema aquí, en donde estamos desde el colegio que sabemos cómo se trabaja, aquí claramente un cambio de coordenadas es un poco complicado, pero en realidad es eso. Ya R es el radio y teta es el ángulo. ¿Ya?
Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, cómo determinar el punto 2, pi sexto. ¿Ya? En este caso, el 2, pi sexto, como lo habíamos dicho, 2 sería el radio, siempre desde el O, ¿cierto? Entonces se dibuja un radio de 2 unidades y el pi sexto vendría siendo el ángulo desde el eje X hacia arriba. ¿Por qué? Porque los ángulos positivos se miden desde el eje X hacia arriba. ¿Ya? Si yo pidiera, por ejemplo, el 2,7 bisecto, entonces yo dibujo un radio 2, ¿cierto? Y de ahí dibujo el 7 bisecto, hasta acá. Y así yo podría tener, bajo el mismo radio, varios ángulos. De hecho, si se dan cuenta, en este radio que está acá, tengo el ángulo de bisecto y el de 7 bisecto. ¿Ya? Entonces, lo importante acá es siempre entender de que las coordenadas siempre están asociadas a un radio y a un ángulo. Y siempre el ángulo se mide desde el eje X hacia el punto. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si ahora el radio fuera negativo? Por ejemplo, el menos 2,7 bisecto. Ah, ya, pues el menos 2,7 bisecto es porque yo primero voy a determinar el 7 bisecto, ¿ya? Y de aquí, el menos 2 significa que en vez de ir hacia abajo, va a ir hacia el otro lado. ¿Ya? Los puntos, o sea que justamente calza con este punto que está acá, con el 2, pi sexto. ¿Ya? Por si acaso. O sea, que el radio sea negativo significa que en vez de dibujarlo desde el origen hacia el punto, tengo que dibujarlo desde el origen en sentido contrario. Y así es como yo puedo obtener el punto cuando R es negativo. Lo bueno para ustedes, en cierta forma, es que ustedes no van a graficar este tipo de cosas, ¿ya? Digamos, en el control o para efectos de la integral. Sin embargo, aquí lo importante, como les dije al principio, es que cuando yo integro de forma doble, ¿ya? A veces es complicado calcular una integral, a veces hasta imposible. Pero si yo transfiero estas coordenadas rectangulares a coordenadas polares, la integral en sí se vuelve más simple, ¿ya? Entonces, para ello tengo que conocer cuál es la relación entre coordenadas polares y coordenadas cartesianas. Y en este caso, esta es la relación, ¿ya? El X equivale a R por el coseno del ángulo, el Y equivale a R por el seno del ángulo, y obviamente esto viene de una circunferencia, porque X cuadrado sería R cuadrado coseno cuadrado. El Y cuadrado sería R cuadrado seno cuadrado. Y como ambos tienen un R cuadrado, factorizo por R cuadrado y me quedaría un coseno cuadrado más seno cuadrado, lo cual es 1. Y ahí es donde me queda el X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado, que es la ecuación de la circunferencia que yo les había dicho. Esto es con centro en el origen, ojo, con centro en el origen, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes tengan un X cuadrado más Y cuadrado, ustedes lo van a escribir ahora como un R cuadrado, ¿ya? Ojo, el X siempre va con el coseno y el Y siempre va con el seno. Eso es siempre así. O sea, esto que está acá es una relación que es siempre de esa forma, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, tengo una circunferencia como esta, X cuadrado más Y menos 3 al cuadrado igual a 9? ¿Cuál sería su ecuación, esta ecuación que está en forma cartesiana, pasarla a una ecuación polar? Simple, porque si ustedes se acuerdan, el I menos 3 al cuadrado es I cuadrado menos 6I más 9, ¿cierto? Entonces el 9 se va con el 9 y me quedaría acá un 6I. Pero como el I es R seno de teta, entonces ese 6R seno de teta pasaría al otro lado. Por eso acá dice 6 seno teta. Pero viene acompañado un R. ¿Qué pasa con el R? Simple. Espérame, que hay gente que está entrando. ¿Qué pasa con el R? Porque acá en el X cuadrado tendríamos un R coseno cuadrado y aquí vamos a tener un I cuadrado, o sea, un I que vendría siendo, o sea, un I cuadrado que vendría siendo R cuadrado seno cuadrado, ¿cierto? Y como ya habíamos dicho, X cuadrado más Y cuadrado es R cuadrado. Entonces el R que iba acá al lado del seno teta con el R cuadrado que está acá se simplifica y ahí me queda simplemente esta ecuación. La cual, ¿cómo comprobar si es efectivamente esta circunferencia? Dándole valores al teta. Por ejemplo, cuando teta vale 0, seno de 0 es 0. 0 por 6, 0. Eso significa que R vale 0. O sea, justamente ese punto que está ahí, el origen.
porque en ese punto no hay distancia. Recuerden que la distancia se mide desde el origen hacia algún punto. Si el R valiera pi, que vendría siendo el ángulo desde el eje X hasta el eje Y, porque de aquí hasta acá pi medio, ahí sí. Si valiera pi medio, el seno de pi medio es 1. 1 por 6 es 6, ¿cierto? Y por lo tanto me quedaría que R es 6. Pues justamente coincide porque esta circunferencia que está acá es de radio 3. Y de aquí hasta acá arriba es el diámetro y todo eso serían los 6. Y así todos los puntos se pueden ir asociando a esta ecuación R igual a 6 seno de teta. ¿Sí? Bueno, acá hay ¿cómo se llama? Pruebas de simetría, ¿ya? Por ejemplo, los puntos todos los puntos en forma polar son simétricos respecto al eje X. ¿Qué puntos son simétricos respecto al eje X? Por ejemplo, si el punto es R, U, ¿ya? Sus puntos simétricos al eje X son el R, menos U o el menos R, pi menos U. Esos dos puntos son simétricos a este punto que está acá. Ojo, acá la P representa el número pi, ¿ya? Por si acaso. Simetría con respecto al eje Y. ¿Qué puntos son simétricos respecto al eje Y? Para este punto que está acá, es el R, pi menos U o el menos R, menos U. ¿Ya? Eso lo pueden tener anotado, aunque no lo vamos a usar mucho. ¿Y qué puntos son simétricos respecto al origen? Para este punto, los puntos de la forma menos R, U o los puntos R, U más pi. ¿Ya? Esos puntos son simétricos a este que está acá. Pero vuelvo a insistir, esta parte para efectos de integral doble no es tan necesaria, pero no es malo recordarlo, pues supone que ya lo habían visto en cálculo 2. No sé si vieron coordenadas polares en cálculo 2. No se vio. ¿No se vio? No, profe. Que no alcanzamos. Fue como el título, pero no se evaluó. Ah, ya. Bueno, entonces ahora cuando estemos en la integral, que es lo que más me importa, ahí, porfa, una vez que yo termine, me preguntan todo lo que me tengan que preguntar, ¿ya? Ahí es donde vamos a ver realmente cómo es esta cosa acá. Bueno, acá lo que tenemos son como gráficas. Por ejemplo, la R igual a 2 raíz de coseno teta. Entonces acá lo que se dieron fueron valores al teta, como 0, más menos pi sexto, más menos pi cuarto, más menos pi tercio, más menos pi medio. ¿Por qué pusieron un más menos? Porque acá dice coseno. Pues recuérdense que el coseno es simétrico, por lo tanto da lo mismo que teta sea positivo o negativo, el coseno va a ser el mismo valor para ambos. Entonces yo sé que el coseno de 0 es 1, el coseno de pi sexto es raíz de 3 medio, el coseno de pi cuarto es 1 partido en raíz de 2, el de pi tercio es 1 medio, el de pi medio es 0. Entonces si estos puntos los reemplazáramos en esta ecuación, nos darían estos puntos que están acá, que sería el R. Entonces, por ejemplo, cuando teta vale 0, significa que el ángulo está sobre el eje X. Y en este caso el radio me dio 2. Entonces 2 positivos que serían hacia la derecha, 2 negativos que serían hacia la izquierda. Después cuando el ángulo vale pi sexto son 30 grados. O sea, de aquí hasta acá, digamos. ¿Cierto? Si consideramos de aquí hasta acá que son pi sexto, entonces aquí el radio vale más o menos 1,9. Entonces de aquí a acá tenemos, de aquí hasta acá hay un 1,9. ¿Ya? Y como es simétrico, significa que debajo de él también es el mismo punto, entonces acá también tenemos eso que les dije. Y así yo voy graficando todos los puntos y puedo obtener esta gráfica en coordenadas polares. Hay algunas gráficas que son como conocidas, como esta que está acá, que es de la ecuación 1 menos coseno teta. Que si ustedes van graficando los puntos al darle valores a teta, lo que ustedes tienen acá es una cardioide, que es como un corazón. ¿Ya? Si algún día están enamorados y quieren mandar un corazón, manden una cardioide, como bueno ingeniero. Esta que está acá es una lemniscata, ¿ya? Que tiene como ecuación r cuadrado igual a seno de 2 teta. Y esta que está acá, cualquier cuestión, es una cardioide, pero que también está mezclada con esta que está acá arriba, que no tiene nombre, pues no todas las gráficas en coordenadas polares tienen nombre. Ya, pero vamos a lo nuestro.
integrales dobles en forma polar. Si ustedes se acuerdan, una integral doble está asociada a un volumen. Y un volumen tiene que tener una base, que en este caso es un área, ¿cierto? Y entonces acuérdense que según lo que vimos en la clase anterior, yo lo que hago es subdividir todo el espacio que yo quiero, donde quiero calcular el volumen, y le calculo varias áreas chiquititas, ¿cierto? Y los cuales a esa área luego lo multiplico por el largo que me va a dar el volumen. De esa forma yo podría obtener el volumen total, ¿cierto? Entonces en este caso, para esta región del plano, en este caso, vamos a elegir un rectángulo de esta forma, donde claramente acá tengo una variación del R y acá tengo una variación del θ, ¿ya? No nos vamos a meter tanto en esto, porque en realidad lo que me interesa es lo que está acá, ¿ya? Cuando yo tenga un ejercicio en coordenadas polares, y ojo que no necesariamente le va a decir determine esto en coordenadas polares, no, ¿ya? Usted va a mirar la función que quiere integrar y va a tomar la decisión si va a usarla en forma cartesiana o en forma polar. Particularmente, cuando yo quiera transformar una integral doble, ¿ya?, de coordenadas x, y a una integral de esta forma, a una integral de coordenadas polares, usted lo único que va a hacer es que al x le va a reemplazar por el término x, o sea, en vez de x va a colocar r coseno de θ, donde diga y va a colocar r seno de θ, ¿ya? Y luego de eso va a agregar una r. Esta r que está acá está asociada al cambio de coordenada, a la cual se le llama jacobiano, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad las coordenadas polares no son la única tipo de coordenada en donde tú puedes cambiar de cartesianas a otras. Existen muchas, ¿ya? Y está demostrado que para yo poder hacer cambios en coordenadas, lo que tengo que hacer es calcular un jacobiano. Lo bueno es que el jacobiano en coordenadas polares siempre es R. Por lo tanto, aquí lo importante es nunca olvidarnos de esa R que está acá. El dr, el que está asociado a los límites de integración asociados al radio, y en el caso del θ es los límites de integración asociados al ángulo. Por ejemplo, aquí tenemos la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4, o sea, una circunferencia de radio 2, ¿ya? Pero en este dibujo particularmente lo que queremos es calcular el área, bueno, perdón, el volumen encerrado en esta región. Y solamente en esta región, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían acá los límites de integración en esta región? ¿Ya? Entonces, acá lo que habría que hacer, por ejemplo, sería, en el caso de x cuadrado más y cuadrado igual a 4, recuerden que este 4 es un r cuadrado, o sea que el r vale 2, ¿cierto? Por lo tanto, el límite de integración superior asociado al radio sería 2. Pero ¿qué pasa acá con este raíz de 2? Este raíz de 2 que está acá, ¿cierto?, corresponde a la recta y igual a raíz de 2, ¿cierto? La recta y igual a raíz de 2, si nosotros la transformamos en coordenadas polares, el y, recuerden que se escribe como r seno de θ. Y como yo en este caso quiero encontrar el r, lo que voy a hacer es pasar el seno de θ dividiendo. Y como me va a quedar 1 partido por seno, eso se transforma en cosecante. Por eso es que el r acá sería raíz de 2 cosecante de θ. Entonces, acá en el radio, los límites de integración serían desde acá, que son el raíz de 2 cosecante de θ, hasta el radio de arriba, que sería el 2. Por eso acá los límites de integración son raíz de 2 cosecante de θ hasta el 2. ¿Cuáles serían los ángulos? Si ustedes se dan cuenta, si esta circunferencia hubiera partido desde el eje X, entonces yo hubiera tenido que esto parte desde el 0. Sin embargo, no parte del 0, ¿ya? Entonces lo que tengo que hacer ahora es ver qué ángulo se forma desde el origen hasta este punto que está acá, ¿ya? Ese punto que está ahí es el punto raíz de 2, raíz de 2. O sea que cuando el X y el Y miden lo mismo.
cuando el X y el Y miden lo mismo es porque tenemos un triángulo isósceles. Y en un triángulo isósceles se forma un ángulo de 45 grados. Por eso esto parte desde pi cuartos. Y llega desde acá hasta acá arriba. ¿Qué ángulo se forma acá arriba? Entonces recuerden que los ángulos siempre son desde el eje X hasta el punto. Este punto que está acá está en el eje Y. ¿Qué ángulo se forma desde el eje X hasta el eje Y? El pi medio. Y por eso para este ejercicio, esta sería la forma de la integral. ¿Alguna duda? Consulta, inquietud, sugerencia, comentario. Profe, ¿me podría repetir cómo fue la parte para encontrar los R's? Allá. Fíjate que este pedacito que está acá arriba es la circunferencia, ¿cierto? Y este pedacito que está abajo es la recta igual a raíz de 2. ¿Ya? Por lo tanto, tú tienes que determinar el R asociada al I raíz de 2 igual a raíz de 2 y al R asociada al X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. El de arriba es re fácil, porque recuerda que X cuadrado más Y cuadrado es igual a R cuadrado. O sea que R cuadrado vale 4. Por lo tanto, ¿cuánto vale R? 2. 2. Y como este es el límite de integración superior, porque es la parte de arribita, entonces si tú miras acá en esta integral, el límite superior es justamente R igual a 2. ¿Cómo determinas el de abajo? Ah, ya, porque la ecuación era I igual a raíz de 2. Entonces, como yo les había dicho, cuando tú quieras hacer cambios de coordenadas, lo único que tienes que hacer es transformar esto que está acá. En este caso el Y es R seno de teta. Ah, ya, pues entonces donde dice I, voy a colocar R seno de teta igual a raíz de 2. Pero como yo quiero saber el R, entonces el seno de teta lo voy a pasar dividiendo. Y como me va a quedar 1 partido en seno teta, eso es cosecante de teta. Ah, entonces el R asociada a esta recta va a ser el raíz de 2 cosecante de teta. ¿Sí? ¿Entendiste? Ya. Sí, ahora sí, profe. Gracias. Ya, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Este es su momento. ¿No? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Ya, perfecto. Bueno, por ejemplo, acá dice, determine los límites de integración para integrar f de r, teta sobre una región R que está dentro de la cardioide R igual a 1 más coseno teta. Esta es la cardioide. Fíjense bien que la cardioide está dibujada para el otro lado. ¿Por qué? Porque aquí la cardioide es 1 más coseno teta. Y nosotros lo que teníamos que acá, esta cardioide era 1 menos coseno teta. Obviamente al cambiarle el signo acá, lo único que hicimos es dar vuelta a la cardioide para el otro lado. ¿Ya? Y una circunferencia de radio 1, o circunferencia unitaria que también se le llama, que es esta circunferencia que está acá. Por lo tanto, lo que se formó fue esta región como una media luna que queremos ver, ¿cierto? Como hoy día cuando veamos Júpiter y Saturno juntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí el ejercicio solo nos pide los límites de integración. No nos está pidiendo integrar, no nos está pidiendo nada de eso. Ya sabemos que para hacer la integral, la función tiene que estar en R y en teta, y que aparece el jacobiano, que vendría siendo el R en coordenadas polares. ¿Ya? Y ojo, voy a hacer mucho realce en esto, porque muchas personas se les olvida colocar el R, y por ende les da un resultado erróneo. ¿Ya? Así que nunca se les tiene que olvidar esa R que está ahí. En este caso particular, si ustedes se fijan bien, esta media luna parte desde este punto y llega hasta este punto que está acá, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que el ángulo se mide desde acá abajo hasta acá arriba. ¿Qué ángulo es este que está acá abajo? Entonces ustedes tienen que pensar, a ver, desde el eje X hasta el eje Y negativo. ¿Qué ángulo se forma? Son 90 grados, pero como es hacia abajo, sería menos 90 grados, que en forma de radianes se escribe como menos pi medio. El límite superior del ángulo vendría siendo, ¿cierto?, desde el eje X hasta el Y positivo.
que son los 90 grados que está asociado al pi medio. ¿Sí? ¿Cómo yo podría revisar ahora los límites de integración del R? Entonces, si ustedes se fijan bien, esto parte desde acá y termina acá. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno acá es que el radio de este borde que está acá es el borde de la circunferencia, cuyo radio siempre es 1. Por eso es que esta integral parte en R desde el 1, hasta llegar a este borde que está acá. ¿Cómo está asociado este borde que está acá con R? Porque este borde que está acá está asociado a la ecuación 1 más coseno de teta. Por eso es que esto parte desde el 1 hasta el 1 más coseno de teta. Y así es como pude encontrar los límites de integración de este dibujo que está acá. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. Alguien escribió. ¿Quién se murió? ¿Yo? Profe, se le cayó la señal. Se cayó, sí, se pegó. Chale, ya. ¿Hasta dónde llegué? ¿O lo explico de nuevo no? ¿Cuándo empezó? Sí. Ya. Ya, pero menos mal que me avisaron. Ya, mira. Aquí el ejercicio es que nos dan la circunferencia de radio 1 y nos dan la cardioide R igual a 1 más coseno teta. Entonces, si graficamos estas dos, lo que tenemos es esta región que está acá. Y esta es la región donde yo quiero integrar. Entonces, si yo analizo los límites de integración asociados al teta, ¿cierto? Parten obviamente desde acá y terminan acá arriba, ¿ya? Entonces, ¿qué punto es este? ¿Qué ángulo está asociado a este punto? Entonces, yo mido desde el eje X hacia abajo hasta acá. Entonces, desde el eje X hacia abajo, lo que tengo es el menos 90. O sea, partiría desde menos pi medio. Y desde el eje X hasta este punto tenemos 90 grados, o sea, pi medio. Y ahí tenemos los límites de integración asociados al teta. Hasta acá, ¿alguna duda? No, Giovanni. No, porque los 3 pi medio están asociados desde el eje X hasta los 3 pi medio. Entonces estaría ahí tomando esta parte de la circunferencia que no se considera. ¿Cachaste? ¿O me volví a caer? Ya. Si respondiste, entonces escucha. ¿Cómo sería ahora con respecto al radio? Los radios están asociados desde esta parte de la circunferencia hasta esta parte de la cardioide. Entonces, ¿qué pasa? Que en una circunferencia el R es siempre la misma, porque de aquí a acá es 1, 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 de aquí a acá es 1. Por lo tanto, esta media luna, como base, ¿cierto? Partiría desde el 1, por eso ahí dice 1. ¿Hasta dónde? Hasta claramente hasta acá. Uno dirá, 2, no, porque es toda la cardioide, todo el borde de la cardioide. Pero la ecuación de la cardioide es R igual a 1 más coseno teta. Entonces esto sería desde el 1 hasta el 1 más coseno de teta. Luego tenemos la función, que tiene que estar en coordenadas polares, ¿ya? Y recuerden que siempre al lado de la función tiene que estar el R, que vendría siendo el jacobiano, que por lo general todos se olvidan, por eso nunca se les tiene que olvidar. ¿Alguna duda hasta acá? Ahora sí. Porfa, respóndame para saber si es que no me... No, profe, no se ha muerto. Ya. No está yo. No seamos puros. Bueno, ¿qué pasa si ahora en vez de querer calcular un volumen, como acá, porque aquí estaríamos calculando un volumen en base a una función que yo les pido acá? Pero ¿qué pasa si en vez del volumen yo quiero calcular esta área que está acá? Entonces usted lo único que hace es hacer lo mismo, pero no le coloca la función. O sea, tendrían que integrar esto mismo sin el f. O sea, sería el r de teta. Eso es lo único que cambia si quisiera calcular el área y no el volumen. ¿Sí? Ya. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo poder integrar en coordenadas cartesianas, pero usando coordenadas polares. Aquí lo que me piden es la ecuación
e elevado a x cuadrado más y cuadrado, de y de x, ¿ya? Donde R es la región semicircular acotada por el eje X y la curva Y igual a la raíz de 1 más X cuadrado. Chale. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que voy a hacer es determinar mi integral doble. Entonces acá tengo mi integral doble. El e elevado a x cuadrado más y cuadrado va a estar asociado a la función, ¿ya? En este caso la función está en coordenadas cartesianas y las vamos a transformar en coordenadas polares. Pues si ustedes se acuerdan, en coordenadas cartesianas, x cuadrado más y cuadrado está asociado a una circunferencia en polares que es igual a r cuadrado. Por eso acá queda un e elevado a r cuadrado. Al ladito de él aparece un r. ¿Por qué? Porque como estoy transformando de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, tengo que escribir este jacobiano que les dije que en polares siempre es r. ¿Ya? Claramente, si yo hubiera querido integrar esto en forma cartesiana, no hubiera podido, porque e elevado a x cuadrado es una integral que no es calculable de forma analítica. Entonces, ahora sí podría, porque como tengo e elevado a r cuadrado por r, puedo hacer un cambio variable y obtengo el resultado. ¿Qué tengo que hacer ahora? Lo que tengo que hacer ahora es determinar los límites de integración. Entonces, para ello tengo que dibujar la región, que es esta región semicircular, que sería la raíz de 1 menos x cuadrado. Pero si ustedes se fijan, si elevara al cuadrado, me va a quedar y cuadrado. Si el x cuadrado lo paso sumando, me quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Se lo volvió a ver. Profe, Ahora, aguante, quedó ahora, en semicircular. Dijo, sí, vaya. dijo semicircular. Oye, internet de mierda. Oh, estoy grabando. Ah, estoy ni ahí. Ya. Dice y igual a raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces, ¿qué cosa es esto? Si elevan al cuadrado, va a aparecer y cuadrado, el x cuadrado va a pasar sumando, entonces me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y eso es una circunferencia de radio 1, pero como es semicircular, claramente es la parte de arriba. ¿Cómo sé que es la parte de arriba? Porque dice y igual a raíz. Si hubiera dicho y igual a menos raíz, sería la parte de abajo. Acá, en este ejercicio particularmente, es todo sencillo. ¿Por qué? Porque el radio siempre vale... ¿Cuánto vale el radio acá, en esta circunferencia? No, 1. Wander, muy bien. Uno. One Direction. Como vale 1, el radio, este es el radio límite, porque como es toda esta región, esto iría desde el 0 hasta el 1. Y justamente acá dice, integral desde el 0 hasta el 1. ¿Cuáles serían acá los límites de integración para el ángulo? Este punto que está acá tiene ángulo 0. Y este punto que está acá tiene ángulo pi, 180. Por lo tanto, en teta, la integral sería desde 0 hasta pi. Fíjense que el orden de integración es igual de importante. Esta integral que está acá adentro está asociada al r, por eso el primero que aparece es de r. Y esta integral que está acá afuera está asociada al ángulo, por eso es que acá dice de teta. ¿Se entendió entonces cómo yo traspasé desde esta integral doble a esta integral en coordenadas polares? Solamente el traspaso. Ah, sí, sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a integrar. Entonces vamos a decir, por ejemplo, acá que u es r cuadrado, entonces el du es 2dr, qué sé yo. Espérense que está pasando afuera el camión de no sé qué. Abastible, el gas de los chilenos. Estoy que grito, cállate. Ya, ahora sí. Entonces, esta integral que está acá, e elevado a r cuadrado r, ¿ya? Me daría como resultado 1/2 de e elevado a r cuadrado. Entonces ahora tenemos que evaluar entre el 0 y el 1, ¿cierto? Cuando evalúo en 1, me va a quedar e elevado a 1. Cuando evalúo en 0, me va a quedar e elevado a 0, que es 1, ¿cierto? Y como acá tengo un 1/2, entonces tengo 1/2 de e el menos 1 de teta. ¿Sí? Ni el 1/2, ni el e, ni el 1 dependen del teta. Por lo tanto, el 1/2 e menos 1 salen fuera.
Entonces me queda simplemente la integral de d teta. La integral de d teta es teta. Y teta evaluado entre 0 y pi, claramente es pi. Por eso es que mi resultado va a quedar como pi medio e menos u. Entonces, una integral que era imposible de calcular en coordenadas cartesianas, las pudimos calcular en coordenadas polares. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Sugerencia? ¿Inquietud? ¿Comentario? ¿Queja? ¿Reclamo? Dígame. ¿Todas las cartesianas se pueden resolver como polares o hay ciertas restricciones? Todas las cartesianas se pueden resolver como polares. El problema es que a veces es más fácil en cartesianas que en polares y otras veces es más fácil en polares que en cartesianas. Generalmente, ¿cuándo es más fácil transformar de cartesianas a polares? Cuando tengan la expresión x cuadrado más y cuadrado. Camuflar, no camuflar, pero si está esa expresión, piénsenla en usar polares. ¿Por qué? Porque como viene de una circunferencia, es más fácil. O por lo menos una de las dos que esté al cuadrado. Por lo menos. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, sugerencia, comentario? ¿No? No, perfecto. ¿Todo No, bien? para mí todo bien. Bien, perfecto. Considerando que no saben coordenadas polares, entonces estamos más metidos todavía. Veamos este caso. Este caso es más interesante. Dice, determine el volumen de la región sólida limitada arriba por el paraboloide z igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado y debajo por el círculo unitario en el plano xy. ¿Algo integral elevado a la cuarta? Sí se puede, pero ya no es tan fácil. Buena pregunta, Gabriel. Sí se puede, pero no te la recomiendo. En realidad, siempre va a depender de la forma de la integral. Si ustedes miran que la integral se puede resolver, por ejemplo, usando, no sé, sustitución, denle al tiro nomás en cartesiana y no en polar. ¿Ya? Y si pueden, y si ven que aparece algo como en este caso, por ejemplo, es atípico porque acá yo lo podría resolver con coordenadas cartesianas, porque las integrales no son tan difíciles. Pero en polares sería mucho más fácil. ¿Ya? Bueno, en este caso el z está asociado a la función. ¿Ya? Por eso acá aparece 9 menos x cuadrado menos y cuadrado de a. Entonces ahora yo voy a transformar esta función en coordenadas polares. ¿Cómo voy a hacerlo? Aparece un x cuadrado y un y cuadrado positivo. ¿Por qué? Porque si yo el x cuadrado y el y cuadrado lo factorizo por menos, me va a quedar menos, paréntesis, x cuadrado más y cuadrado. Y nosotros habíamos dicho que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. ¿Ven? Entonces esto de que está acá se transformó en 9 menos r cuadrado. Al lado que apareció, el jacobiano, que no se les puede olvidar jamás en la vida. Hasta acá, simplemente haber cambiado la función de cartesiana a polares. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, ya. Ahora miremos los límites de integración. Quiero integrar en una región que está asociada a un círculo unitario. Un círculo unitario es todo lo que está dentro de una circunferencia de radio 1. Como es de radio 1, significa que el radio se mueve desde el 0 hasta el 1. Por eso acá se integró desde el 0 hasta el 1. Y el ángulo es completo, ¿cierto? Da la vuelta completa, o sea, sería desde el 0 hasta dar la vuelta completa, que son 2pi. Por eso acá es desde el 0 hasta el 2pi. Ya. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Integrar. Pues primero voy a multiplicar el r al 9, el r al r cuadrado me queda r cubo. Antes de eso, no se olviden que los límites de integración, el orden tiene que estar concordante con las diferenciales. La integral de afuera tiene que ver con los ángulos, por eso la última diferencial es de teta, la que está dentro es que está asociada al radio, por eso es que esta primera diferencial es de r. Entonces ahora, como la primera diferencial es el de r, vamos a integrar el r.
La integral de R es R cuadrado partido por 2. Por eso me queda 9 medios R cuadrado. La integral de R cubo es R elevado a 4 partido por 4. Por eso queda 1/4 de R elevado a 4. En este caso particular, cuando R vale 1, aquí me va a quedar 9 medios y aquí me va a quedar 1/4. Cuando R vale 0, todo va a ser 0. Por lo tanto, solamente me quedo cuando R vale 1. Entonces, cuando R vale 1, aquí me va a quedar 9 medios menos 1/4, el cual es 17 cuartos. Y como acá me va a quedar un 17 cuartos que no depende de teta, lo puedo sacar fuera de la integral, apareciendo la integral de 0,2pi de d teta. Como la integral de d teta es simplemente teta, ¿cierto? Entonces, la integral de d teta es teta, evaluado entre 0 y 2pi, me va a quedar 2pi, ¿cierto? Y ese 2 se va a simplificar con el 4 y por eso me queda 17pi medio. Y así fui capaz de determinar esta integral doble de esta forma. Ojo, vuelvo a insistir, esta integral doble la podría haber calculado en coordenadas cartesianas, sí, pero el cálculo habría sido mucho más complicado. Hubiera llegado a lo mismo, pero habría sido mucho más complicado. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Lo puedes resolver en cartesiano? ¿Y por qué no te da la...? Resuélvelo tú en cartesiano. Tú caché que para resolverla en cartesiana necesitarías el x. Por ejemplo, el x iría desde el menos 1 hasta el 1. Pero el y iría desde esta parte de arriba, que sería raíz de 1 menos x cuadrado, hasta la parte de abajo, que sería menos raíz de 1 menos x cuadrado. O sea que los límites de integración de una de las integrales serían funciones. Entonces, cuando integras, vas a reemplazar funciones que te van a quedar gigantes, y cuando te vuelvas a integrar la segunda vez, te va a quedar más gigante, y no. En cambio acá, al haber transformado polares, fue como caído del cielo. Para que tú veas. Ok. Así que olvídalo. Ya, pero en base al procedimiento de esto, ¿alguna duda? ¿Alguna duda que no sabe la del Giovanni? Dígame. Podría ser del 0 al menos 2pi porque daría un volumen negativo, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón, no te entendí. Los límites del integral no podrían ser de 0 a menos 2pi en el de teta. Al intercambiar acá los límites de integración. No, en vez de poner 2pi y de 0 a menos 2pi. Ah, de 0 a menos 2pi decís tú. Sí. Lo que pasa es que de 0 a menos 2pi estarías de 0 y estarías girando del otro lado. Y claro, te va a quedar negativo, pero ese no sería el resultado. Porque por algo cuando se definió en las coordenadas polares, se define desde el eje X a la parte positiva. ¿Cachai? Cualquier ángulo que sea negativo, tendrías que considerar otro radio distinto. ¿Cachai? ¿Profe? Dígame. Y si se hace así, o sea, o sea casualidad o por algún error, nosotros se hace de un límite de integración negativo, al menos de ángulo, se podría escribir como un pequeño inciso, como indicando que, como que porque dio el resultado negativo, se usó como un sistema invertido. Ya, lo que pasa es que ahí tienes que tener cuidado, porque acuérdate que sí puede existir volúmenes negativos. A ver si alguien se acuerda, ¿cuándo un volumen era negativo? Lo dijimos en la última clase. La más fácil todavía, ¿cuándo un área es negativa? En cálculo 2. No se peleen. En cálculo 2, ¿cuándo el área es negativa? Cuando uno de sus dos lados negativo. No, ¿cuándo un área es negativa? Cuando está en el cuarto cuadrante, ¿no? Casi, pero no. Cuando una gráfica está por debajo del eje X, me da un área negativa. Y en este caso, si la gráfica estuviera por debajo del eje o del plano XY, me daría un volumen negativo.
Entonces no es tan fácil decir, entonces coloco ahí que me dio negativo porque los colores. No. Por eso acá acostúmbrense que los ángulos tienen que ser positivos, a no ser que el enunciado me diga lo contrario. ¿Ya? En este caso, apréndanselo incluso esto de memoria. En una circunferencia completa, ¿cierto? Los límites de integración para el R son desde el 0 hasta el radio y para el ángulo de 0 a 2 pi. En una circunferencia, no sé, en una mitad de circunferencia de arriba, iría desde 0 hasta pi, y así. Pero acostúmbrense a colocarlo de forma positiva y no negativa. Porque también va a depender mucho de la función que yo tenga acá. ¿Ya? Así que cuidado con eso. ¿Ya? Los límites de integración siempre son desde el 0 hacia la parte positiva. Pero en todo caso, buena pregunta de su compañero, porque causó furor. Y aquí hay un ejercicio más brígido, ya un poquito más complejo, más estructurado, ¿ya? Que posiblemente en coordenadas cartesianas sería más difícil, y de hecho, mirando el puro dibujo ya me daría cuenta que tengo dos regiones de integración, esta que está acá y esta que está acá. En cambio, en polares no necesito esas dos regiones, una sola y listo. Dice, usando integración polar, lo bueno de este ejercicio es que ya me dice que tengo que usar la integración polar. Calcule el área, o sea que ya no hay función, ¿cierto? De la región R en el plano XY, encerrada en la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Arriba de la recta y igual a 1 y debajo de la recta y igual a raíz de 3x. Chuta. Esta es la circunferencia. X cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces dibujo esta circunferencia. No se dibujó entera, ¿por qué? Porque estamos solamente asociando en esta parte que está acá. ¿Ya? La recta y igual a 1 es esta recta horizontal que está acá. Y la recta y igual a raíz de 3x es esta recta que está acá. Por lo tanto, la región sería este pedacito. Como me están preguntando por el área, la integral doble sería simplemente integral doble de A. Y como ya sabemos, el de A ahora lo voy a escribir como R de T. El R está asociado al jacobiano. ¿Cómo yo puedo determinar los ángulos? Porque los ángulos claramente son desde este punto hasta este punto, ¿cierto? Y aquí viene lo peludo. ¿Qué punto sería ese? Como esta es una circunferencia, ¿cierto? Y aquí yo estoy diciendo que el I vale 1. Si el I vale 1 acá, 1 al cuadrado es 1. Este 1 pasa restando el 4, me quedaría 3. Y por lo tanto estoy diciendo que el X es raíz de 3. Por lo tanto acá el punto es raíz de 3,1. Entonces, ¿qué ángulo se forma acá? Entonces ustedes tienen que acordarse, y siempre tienen que acordarse, que la tangente del ángulo, ¿cierto? Es I partido por X. ¿Ya? O sea, que el 1 vendría siendo en este caso de aquí hasta abajo, el raíz de 3 vendría siendo de aquí hasta acá, entonces este triángulo rectángulo tendría altura 1 y base raíz de 3. ¿Cierto? Entonces la tangente de qué ángulo me daría 1 partido por raíz de 3. Y justamente la tangente de ese ángulo es pi z. Entonces acá, en el ángulo, esto parte desde pi z. ¿Cómo determino este punto que está acá? Este punto que está acá es cuando I es raíz de 3x, ¿cierto? O sea, si yo reemplazo esto acá, me va a quedar raíz de 3x al cuadrado, o sea, 3x cuadrado, y 3x cuadrado más x cuadrado son 4x cuadrado, igual a 4, se van los 4, y por lo tanto me quedaría que x vale 1. Entonces ahora a su vez tengo el punto 1, raíz de 3. Entonces acuérdense que la tangente del ángulo es I partido por X, o sea, raíz de 3 partido por 1. Entonces la tangente de qué ángulo me da raíz de 3 partido por 1, y la respuesta es pi tercio.
Ah, entonces acá los límites de integración son desde pi sexto hasta pi tercio. Con respecto a los límites de integración del ángulo, ¿alguna duda? ¿O me quedé pegado de nuevo? No, profe, no No, se no se pega. muere. Ya, pero ¿alguna duda respecto a? No, pero es bastante rebuscado. No es rebuscado. Lo que pasa es que tienen que, bueno, es que yo lo entiendo en cierta manera que en este sistema de clase, puta, es complicado. Pero ya se tienen que ir acostumbrando a que materia pasada no es materia olvidada. Y hasta lo más básico que les enseñaron se va a utilizar o se utiliza. En este caso, algo tan sencillo como la tangente del ángulo. ¿Ya? Y ni siquiera en coordenadas polares, en la tangente en general. ¿Ya? Aquí pasa lo mismo, pues acá tendríamos un triángulo de altura raíz de 3 y de base 1. Entonces la tangente de qué ángulo me da... ¿Y por qué uso la tangente? Porque en este caso la altura sería el cateto opuesto y la base sería el cateto adyacente. Y la tangente del ángulo es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Por eso se utiliza de esa forma. Ya, vamos ahora con los radios. ¿Ya? Claramente los radios irían desde este punto hasta este punto. ¿Ya? Este punto que está acá, o este radio que está acá, está asociado al radio I igual a 1. ¿Cierto? ¿Quién es I igual a 1? Recuerden ustedes que el I es R seno de teta. Entonces, si yo acá en el I coloco R seno teta igual a 1 y el seno pasa dividiendo, me va a quedar 1 partido por seno, lo cual es cosecante de teta. Por eso que acá en este límite de integración apareció el cosecante de teta. ¿Hasta dónde? Hasta acá, hasta la circunferencia. La de la circunferencia es fácil porque ¿cuál es el radio de la circunferencia? X cuadrado más Y cuadrado igual a 4. 2. Entonces ahí estaríamos listos. Y por ende los límites de integración son así. Ojo, los límites de integración tienen que estar de esta forma. No los puedo dar vuelta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este integral que está acá estamos dependiendo del teta. Entonces primero voy a integrar con respecto a R y una vez que yo reemplace me va a quedar un integral que depende de teta. Entonces no llegaría a dar vuelta porque sí. Entonces ahora integramos. ¿Cuál es la integral del R? 1 medio R cuadrado. ¿Entre qué cosas tengo que evaluar? Desde la cosecante de teta hasta el 2. Entonces me queda el 1 medio. Cuando evalúo en 2 me queda 2 al cuadrado que es 4. Menos cuando evalúo en cosecante de teta me va a quedar cosecante cuadrado de teta. Este 1 medio puede salir fuera de la integral, ¿cierto? La integral de 4 de teta es simplemente 4 teta. Y la integral de la cosecante cuadrado de teta es menos cotangente de teta. Entonces con este menos de afuera me quedaría más cotangente de teta. Evaluado entre pi tercio y pi sexto. Entonces cuando yo evalúe en pi tercio, aquí me va a quedar 4 pi tercio. Y aquí me va a quedar la cotangente de pi tercio, que es 1 partido por la raíz de 3. Menos el 1 medio, y ahora evalúo en pi sexto. Entonces 4 pi sexto me va a quedar acá, y la cotangente de pi sexto, que es pi tercio. Entonces usted ahora lo único que hace es multiplicar el 1 medio, suma, resta, multiplica, divide, y da como resultado pi menos raíz de 3 partido por 3. Y así es como yo encontré el área de esta sección que tenemos acá. ¿Alguna duda? Consulta, inquietud, sugerencia, comentario. No, ¿No? ¿Todo ok? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya. Bueno, ¿hoy qué hice?
Sin embargo, ¿qué pasa cuando la función completa fuera de 3 coordenadas? O sea, ¿qué pasa si tuviéramos la función f de x, y, z? ¿Ya? Cuando uno tiene una función que tiene x, y, z, significa que ahora a este de x y a este de y se le agrega una nueva diferencial que sería el de z. Y a eso se le conoce como integral triple. ¿Ya? Las integrales triples están asociadas directamente a funciones de 3 variables. ¿Ya? La forma de trabajar no está implícita porque es en realidad muy sencillo. ¿Ya? Denme un minuto, por favor. Me llama mi ejecutiva virtual, ¿no? Ya, sigamos. Entonces, como les decía, cuando yo tengo una función de 3 variables, aquí se determina algo que se llama una integral triple. Que la métrica de la integral triple es la misma de todo lo que hemos visto. La misma. Solamente que se le agrega ahora el de z. Por lo tanto, una integral que está asociada al eje z. Cuando yo tengo funciones ya de 3 variables, ya no uso coordenadas polares para poder integrar, sino que uso otro tipo de coordenadas que se llaman coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas son coordenadas polares, ¿ya? Que siguen manteniendo el mismo z. O sea, si yo tuviera una función en coordenadas rectangulares x y z, ¿cómo las paso a cilíndricas? Porque el x ahora va a ser r coseno teta, el y va a ser r seno teta, y el z va a seguir siendo z. Esa es. Por eso no tiene ninguna como diferencia entre coordenadas polares y cilíndricas, porque el z sigue siendo z. Y por lo tanto se sigue cumpliendo que la tangente de teta es y partido por x, se sigue cumpliendo que r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, entre otras cosas. ¿Ya? Si no está tan desarrollado así es porque se va a ver con más detalle la próxima semana. ¿Ya? O en la guía estará. Pero en general acá lo más importante son las integrales dobles. ¿Sí? Chiquillos, ¿alguna duda, consulta, inquietud, sugerencia, comentario hasta acá? Me quedé pegado. No, profe. No se murió, no se murió. Ah, ya. Y eso ha sido todo. Esa fue la clase del día de hoy. Ahora, la guía ya está subida a intranet, ¿ya? Por si la quieren empezar a desarrollar. Y si no, el miércoles vamos a trabajar solamente con la guía. Como les dije, la idea es que los lunes ahora terminemos toda la materia, ya que los viernes no vamos a tener clase porque este viernes es Navidad, el próximo viernes Año Nuevo, van a estar todos curados, así que dudo que tengan clase. Así que el lunes hacemos la clase y el miércoles hacemos la guía. La próxima semana vamos a ver campos de direcciones e integrales de línea. ¿Ya? Y ya con eso terminamos. Lamentablemente no alcanzamos a ver todo el programa, ¿ya? Pero como les dije alguna vez, si alguien necesita de repente material de lo que falta, simplemente me lo pide y igual se los puedo subir, ¿ya? Por si acaso. Profe, Dígame. en cálculo se borra una nota de control. Ah, de control sí. Si se borra una nota en cálculo. ¿Ya? ¿Y en De Edo, los profe? les van a quedar 3. ¿Qué ¿Y cosa? en Edo? También. Si en Edo ya hay 3 controles, falta el último que va a ser el 28 y también se borra el peor. Estaba hablando de los controles, las pruebas no se eliminan. Y bueno, la última prueba, como no la he revisado, ni siquiera la he mirado, pero lo que me han dicho mis colegas es que igual no les ha ido bien. ¿Ya? Dentro de las 3 preguntas, la que era de plano tangente era como la más difícil.
Y las demás eran re fáciles. No sé qué pasó ahí. O en el control que hicimos, ¿cierto? Que fue como el extra, porque no todos los grupos hicieron ese control. A algunos les fue excelente, pero a otros les fue horrible. Así como si nunca hubieran entendido nada. Así que, nada, pues chiquillos, pónganse, no, pónganse las pilas, no. Eso es como, no han hecho nada. Démosle ya, queda poquito ya y harto ánimo, nomás, pues, ¿ya? Me imagino que están cansados y choreados de que estén en esta altura con clase, pero vamos que se puede, ya queda poquito ya. ¿Alguien sabe si el próximo año van a seguir con esta misma modalidad o van a partir con clases